retorciéndose por el espacio como una serpiente celestial. PGC 54559 desafía las formas convencionales de las galaxias. Su cuerpo se curva con una elegancia inquietante, como si una galaxia espiral hubiese sido capturada y doblada a mitad de su movimiento por una fuerza invisible. Desde ciertos ángulos, se asemeja a una columna vertebral tensionada por la presión cósmica, o a un gusano que nada en el vacío, enroscándose con una incomodidad gravitacional. Esta contorsión galáctica insinúa una historia mucho más turbulenta que una simple rotación alrededor de un bulbo central. Los científicos sospechan que tal deformación no es un accidente de formación, sino la huella de interacciones gravitatorias. Tal vez PGC 54559 se acercó demasiado a una galaxia vecina más grande, cuyas fuerzas de marea tiraron de sus brazos y su núcleo con la fuerza suficiente como para torcer su disco. Estos encuentros galácticos no son raros, pero el resultado específico, este gancho exagerado, sugiere un evento particularmente dramático o una serie de cuasi colisiones que esculpieron la galaxia a lo largo de millones de años. Su curvatura no es solo estética, codifica una historia de dinámicas invisibles, de antiguas cercanías, de negociaciones cósmicas entre masa y momento angular. Lo que resulta especialmente intrigante es cómo una forma tan distorsionada aún logra mantenerse cohesionada. En simulaciones, las galaxias con deformaciones extremas a menudo se fragmentan o se reconfiguran. Sin embargo, PGC 54559 persiste como una ondulación fosilizada de una marea gravitacional ancestral. Sus estrellas continúan orbitando, aunque a lo largo de trayectorias extrañamente desviadas, y su halo de materia oscura, aunque invisible, debe desempeñar un papel crucial para mantener esta extraña configuración unida. Es una danza de caos y orden, extendida a través de kiloparsecs. Desde un punto de vista estructural, su morfología desafía nuestra comprensión de la estabilidad de los discos y la conservación del momento angular. Se supone que las galaxias se aplanan con el tiempo, con sus estrellas asentándose en un equilibrio rotacional. Pero PGC 54559 resiste esa narrativa. Conserva su torsión como una cicatriz, posiblemente permanente. Y eso plantea preguntas: ¿cuán resilientes son los discos galácticos ante las perturbaciones? ¿Puede una forma tan irregular seguir dando lugar a estrellas, o es un relicto post-starburst que se está desvaneciendo? Observaciones en distintas longitudes de onda pueden ayudar a descifrar el misterio. Imágenes en infrarrojo podrían revelar si aún se están formando nuevas estrellas en sus brazos doblados, brillando con polvo y gas agitados por la turbulencia de marea. Los rastros ultravioleta podrían indicar nacimientos estelares recientes aferrados a los bordes de la distorsión, mientras que los estudios en radio podrían descubrir filamentos de hidrógeno, ya sea alimentando la galaxia o siendo extraídos de ella. Si la torsión interrumpió el flujo de gas entrante, PGC 54559 podría estar encaminándose hacia la inactividad, con su forma como preludio del letargo. Pero si aún está atrayendo material de su entorno, este gusano cósmico podría estar vivo y evolucionando de formas inesperadas. Igualmente fascinante es la posibilidad de un compañero oculto, una galaxia enana invisible o un halo oscuro que alguna vez rozó PGC 54559 y la dejó deformada. Las interacciones gravitatorias no requieren masa visible para dejar una huella. La deformación podría ser la única pista visible de un perturbador que desapareció hace tiempo o que ahora está muy lejos. Esto convierte a la galaxia no solo en un objeto de estudio, sino en una especie de escena del crimen gravitacional, con la curvatura como evidencia y las estrellas como testigos silenciosos. En el contexto más amplio de la evolución galáctica, PGC 54559 nos recuerda que no todas las estructuras cósmicas se asientan en la serenidad. Algunas retienen la tensión de su pasado, estiradas y torcidas en geometrías inusuales. Estas anomalías obligan a los astrónomos a perfeccionar sus modelos, a dar cabida a lo extraño junto con lo ordenado.
También pueden revelar la flexibilidad subyacente de las galaxias disco, cuanto pueden doblarse sin romperse, como la memoria queda grabada en la distribución estelar. Como una ondulación fosilizada en el espacio-tiempo, PGC 54559 susurra sobre una danza ya terminada, sobre fuerzas que ya no están presentes pero que aún se sienten. Su arco no es un defecto, sino una firma, de movimiento, de encuentros, de drama cósmico. Permanece enroscada en la oscuridad, no al azar, no destruida, sino esculpida de forma única por la coreografía invisible del universo. PGC 54559 no es simplemente una curiosidad, es un enigma galáctico, que tuerce las expectativas de forma y función en una silueta que se resiste a la clasificación. A primera vista, parece como si una gran galaxia espiral en formación hubiese sido interrumpida abruptamente, con sus brazos agarrados y doblados en forma de gancho sinuoso. La curvatura es tan extrema que evoca comparaciones más orgánicas que astronómicas, un gusano cósmico deslizándose por el espacio, o las vértebras de una columna vertebral celestial arqueadas bajo una presión invisible. Pero detrás de su extraña elegancia yace una historia de tensión gravitacional, memoria cósmica y resiliencia a escala intergaláctica. Las galaxias son criaturas de equilibrio, entre rotación y colapso, entre cohesión interna y disrupción externa. Para que PGC 54559 presente una deformación tan pronunciada, debió haber experimentado un encuentro poderoso, probablemente un sobrevuelo cercano con una galaxia masiva o una interacción de marea que no terminó en una fusión, pero que dejó una cicatriz duradera. Estos encuentros estiran y desgarran el disco estelar, arrastrando estrellas hacia nuevas trayectorias, redistribuyendo el momento angular y distorsionando la geometría que antes era plana. Tales interacciones no son solo momentos, son eras, que se desarrollan a lo largo de cientos de millones de años. Y el resultado, en este caso, es una forma que rompe la simetría pero conserva la coherencia. Las simulaciones computacionales de interacciones galácticas revelan que tales distorsiones son fugaces en términos cósmicos. Con el tiempo, la gravedad tiende a suavizar las irregularidades, restableciendo la simetría rotacional, a menos que nuevas fuerzas intervengan. La persistencia de la estructura deformada de PGC 54559 sugiere que el evento fue relativamente reciente en escalas astronómicas, o que la perturbación fue tan profunda que el equilibrio aún no ha regresado, y tal vez nunca lo haga. Sus estrellas continúan orbitando el centro galáctico, pero no en trayectorias circulares ordenadas. En cambio, trazan rutas complejas y asimétricas moldeadas por la memoria de la violencia. Para comprender plenamente a PGC 54559, los astrónomos van más allá de las imágenes ópticas. Las observaciones en infrarrojo pueden penetrar el polvo que oscurece la visión, revelando si las nubes de gas molecular están siendo comprimidas por la deformación, lo que podría desencadenar formación estelar en regiones inesperadas. Una deformación podría actuar como un embudo gravitacional, canalizando material hacia estallidos localizados de estrellas. Alternativamente, la torsión puede representar un corte, donde el flujo de gas ha sido interrumpido, dejando las regiones exteriores hambrientas y envejeciendo. Los radiotelescopios podrían mapear el hidrógeno neutro, mostrando corrientes o filamentos que se extienden desde la galaxia como rastros de escape, evidencia de pérdida o intercambio de masa. La cuestión de la materia oscura se impone con fuerza. Galaxias como PGC 54559 no se mantienen unidas solo con masa visible. Su capacidad para resistir la desintegración por marea implica un halo estabilizador masivo de materia oscura, una estructura invisible que ancla las estrellas y el gas a pesar de la tensión. La forma de la deformación podría incluso ayudar a mapear la distribución de esta masa oculta, convirtiendo la distorsión en una herramienta diagnóstica. En este sentido, su anormalidad se convierte en un activo científico, una ventana al andamiaje gravitacional del cosmos. También existe la inquietante posibilidad de un compañero fantasma, una galaxia que pasó cerca,
ejerció su influencia de marea y desapareció en el vacío. Estos encuentros son difíciles de rastrear a menos que el intruso deje otras pistas, una cola de estrellas, un puente de gas o un vector de velocidad compartido. Si PGC 54559 no tiene un compañero visible cercano, puede haber interactuado con algo ahora invisible, perdido en la oscuridad o absorbido en una colisión más lejana. La curvatura de su disco se convierte en la única evidencia sobreviviente de aquel encuentro fantasmal, un eco congelado del diálogo gravitacional. En un universo de espirales, elípticas y lenticulares, PGC 54559 resiste una taxonomía ordenada. Nos recuerda que las galaxias no son objetos estáticos, sino participantes en evolución dentro de una danza cósmica. Cada una lleva la huella de su historia, y algunas, como esta maravilla contorsionada, la exhiben sin pudor. Su forma no es un fracaso estructural, sino un triunfo de resistencia, un testimonio deformado del dinamismo de la vida galáctica. PGC 54559 no es simplemente un gusano cósmico. Es un archivo distorsionado de interacciones intergalácticas, una sonda hacia los límites de la estabilidad de los discos y una protesta silenciosa contra la uniformidad del cielo nocturno. Al estudiar su belleza torcida, recordamos que el cosmos no favorece la simetría por sí misma. Favorece las historias, de movimiento, de encuentros, de resistencia. Y a veces, los relatos más fascinantes los cuentan las galaxias que se niegan a conformarse. Contemplar a PGC 54559 es presenciar el residuo de una coreografía cósmica, donde estructura y distorsión coexisten en un delicado equilibrio evolutivo. Su perfil doblado es más que una anomalía visual, es una narrativa astrofísica grabada en el tejido del espacio, una historia escrita en lenguaje gravitacional. Cada arco y asimetría lleva el peso de miles de millones de años de momento angular, colisiones y adaptación. A diferencia de las espirales idealizadas de los libros de texto que parecen girar en perfecta armonía, PGC 54559 susurra sobre un universo que no siempre es gentil, pero que sí es asombrosamente resiliente. Esa resiliencia es lo que cautiva a los astrónomos. A pesar de su disco contorsionado, la galaxia no ha colapsado en el caos. No se ha destruido. No se ha apagado. En cambio, continúa funcionando, rotando, irradiando, posiblemente formando nuevas estrellas y anclándose en el espacio con una tenacidad silenciosa. Como una forma así mantiene el equilibrio interno sigue siendo una incógnita. Las teorías sugieren que en galaxias fuertemente deformadas, los halos de materia oscura se vuelven aún más esenciales, no solo como masa invisible, sino como reguladores del caos orbital. Su geometría esférica o elipsoidal podría amortiguar algunas de las violentas oscilaciones inducidas por las interacciones de marea, permitiendo que el disco luminoso se asiente en una nueva, aunque deformada, configuración. La deformación misma puede no ser uniforme. Algunas simulaciones indican que en galaxias como esta, distintas regiones pueden oscilar a diferentes frecuencias, un fenómeno similar a la precesión o nutación galáctica, donde el disco se tambalea sutilmente con el tiempo. Esto podría dar lugar a resonancias, regiones de gas comprimido o estrellas acumuladas que funcionarían como viveros temporales para la formación estelar. De hecho, se han observado galaxias deformadas con sorprendentes regiones de formación estelar muy lejos del disco central, probablemente encendidas por esta compresión gravitacional. La espectroscopía ofrece otro camino hacia el conocimiento. Al examinar los desplazamientos Doppler de distintas partes de la galaxia, los científicos pueden mapear la perturbación cinemática, la torsión en el espacio de velocidades que refleja la deformación física. Si un lado de la galaxia muestra estrellas alejándose más rápidamente que el otro, puede sugerir un movimiento de plegado o enrollamiento, una deformación tridimensional no siempre visible en proyecciones bidimensionales.
Estos mapas cinemáticos podrían revelar torques ocultos, intercambios de momento angular o las réplicas de fuerzas de marea que sacudieron la galaxia como una cinta al viento. Incluso los gradientes de color a través de PGC 54559 pueden contener secretos. En las galaxias, el color es un indicador de edad. Las regiones azules sugieren estrellas jóvenes y calientes, mientras que los tonos más rojos indican poblaciones más viejas y frías. Si la deformación ha despojado de gas un lado o lo ha canalizado hacia otro, puede haber contrastes marcados en la población estelar. Un cambio repentino de juventud en esencia a lo largo de un brazo espiral torcido sería una prueba convincente de formación estelar direccional, o de su supresión, provocada por la inestabilidad gravitacional. Más allá de las propiedades individuales, galaxias como PGC 54559 nos recuerdan que la red cósmica es un escenario de interacción continua. Ninguna galaxia existe en el vacío. Cada forma, cada estructura, es el resultado de incontables relaciones pasadas, con galaxias vecinas, con sistemas satélite, con flujos de gas y materia oscura. Las galaxias deformadas actúan como testigos de la historia ambiental del cosmos. En cúmulos, los efectos de marea se amplifican; en vacíos, las distorsiones son raras. Donde reside PGC 54559, y si forma parte de un drama gravitacional más amplio, podría contextualizar su deformación dentro del escenario mayor de la arquitectura cósmica. Filosóficamente, PGC 54559 invita a reflexionar sobre la estética de la imperfección. En un universo gobernado por leyes de simetría y conservación, la belleza de una galaxia doblada radica en su desafío. Se dobla, pero no se rompe. Se tuerce, pero no colapsa. Es imperfecta, y por eso está viva, aún evolucionando, aún participando en la transformación incesante del cosmos. Y así, en su arco, encontramos no solo el registro de un encuentro pasado, sino una pregunta planteada a la ciencia del futuro: ¿cómo recuerdan las galaxias lo que las tocó? ¿Cuánto tiempo dura una cicatriz cósmica? ¿Y qué significa para una estructura perdurar, incluso cuando ha sido retorcida más allá del reconocimiento? PGC 54559 es más que una galaxia malformada, es una paradoja celestial, suspendida entre la belleza y la disrupción, entre la coherencia y el caos. En un cosmos donde miles de millones de galaxias trazan elegantes espirales, esferoides o discos lenticulares, esta anomalía deformada se impone como una excepción desafiante, un caso atípico estructural cuya mera existencia obliga a replantear las normas galácticas. Nos invita a considerar una pregunta profunda: ¿qué ocurre cuando una galaxia se niega a acomodarse a la simetría? Su curvatura no es solo una característica superficial, es la encarnación de una historia dinámica. Esta galaxia no ha evolucionado simplemente en aislamiento. Su columna vertebral torcida sugiere un evento externo de escala colosal, quizás un roce de una galaxia satélite, un acoso gravitacional en un grupo denso, o incluso el eco gravitacional del paso de un halo oscuro masivo e invisible. Estos eventos no actúan de forma instantánea, sino gradual, reconfigurando el momento angular del disco, deformando su simetría, arrastrando sus estrellas hacia nuevas órbitas que forman el gancho dramático ahora grabado a lo largo de años luz en el espacio. Sin embargo, esta distorsión no es una sentencia de muerte. PGC 54559 permanece estructuralmente intacta. Su carácter espiral aún es reconocible. Sus estrellas no han sido esparcidas como escombros, y su núcleo sigue siendo gravitacionalmente dominante. Esta resistencia a la disolución apunta a una cohesión gravitacional profunda, probablemente sostenida por un extenso y masivo halo de materia oscura que ancla todo el sistema frente a un mayor desmembramiento. La propia deformación se convierte en una firma viva de supervivencia. La curvatura es una cicatriz, sí, pero también un testimonio de la resiliencia de la galaxia. Y dentro de esa resiliencia puede esconderse un misterio más profundo.
Son galaxias como PGC 54559 callejones evolutivos sin salida, condenadas a vagar por el universo en un silencio distorsionado. ¿O representan fases de transición, puentes entre morfologías conocidas? ¿Podría la deformación suavizarse algún día, relajarse o transformarse lentamente en un disco más típico a lo largo de miles de millones de años? ¿O bien podrían nuevas interacciones amplificar la distorsión, empujando al sistema hacia la desintegración o una fusión? No existe una respuesta universal, porque cada galaxia deformada es producto de condiciones iniciales y caminos evolutivos únicos. Pero esta incertidumbre es precisamente lo que hace que PGC 54559 sea tan valiosa. Su misma irregularidad es una pista, quizás incluso una pieza faltante, en el rompecabezas más amplio de la evolución galáctica. Desde el punto de vista observacional, galaxias deformadas como PGC 54559 ofrecen laboratorios únicos para estudiar el papel de la redistribución del momento angular en sistemas estelares. En una galaxia espiral de manual, la curva de rotación, como cambia la velocidad orbital con el radio, sigue un perfil predecible. En galaxias deformadas, sin embargo, esta curva puede torcerse, doblarse o incluso bifurcarse, dependiendo de la severidad y orientación de la deformación. Estudiar estas desviaciones puede revelar no solo la distribución subyacente de masa, incluyendo la materia oscura, sino también cómo las perturbaciones se propagan a través del disco estelar con el tiempo. Además, la dinámica del gas dentro de PGC 54559 probablemente sea todo menos simple. En espirales ordinarias, el gas tiende a fluir hacia el centro a lo largo de los brazos, alimentando las regiones centrales y estimulando la formación estelar. En un sistema deformado, el flujo de gas puede volverse caótico o desviarse. Podrían surgir frentes de choque donde la curvatura es más extrema, comprimiendo las nubes de gas y desencadenando brotes de formación estelar en lugares donde normalmente no ocurrirían. Alternativamente, la deformación podría inhibir la formación estelar al perturbar la densidad del gas o aumentar la turbulencia más allá del umbral de colapso gravitacional. En cualquier caso, la curvatura no es solo una rareza geométrica, sino un modulador directo del metabolismo galáctico. También está el tema de los campos magnéticos. Las estructuras magnéticas a escala galáctica son difíciles de observar, pero desempeñan un papel esencial en la configuración del flujo de gas y la propagación de los rayos cósmicos. En una galaxia deformada, las líneas de campo podrían torcerse, doblarse o interrumpirse, posiblemente aumentando la turbulencia magnética o generando dinamos localizados que amplifiquen la intensidad del campo. La interacción entre gravedad, gas y magnetismo en tal entorno podría generar comportamientos emergentes no vistos en sistemas más planos y ordenados. Y luego está la dimensión metafísica, el lugar donde la astronomía se encuentra con la filosofía. En PGC 54559 vislumbramos la estética de la asimetría, la poesía del trauma gravitacional. La galaxia es imperfecta, pero perdura. Evoca la idea de que el daño no impide la función, que el desorden puede coexistir con la estabilidad. Sus brazos deformados se extienden como preguntas a través del vacío: ¿qué fuerzas me dieron forma? ¿Qué he sobrevivido? ¿En qué me convertiré? En cierto sentido, PGC 54559 no es solo una galaxia. Es una historia, con personajes, estrellas, conflicto, interacciones, memoria, curvatura y potencial evolución futura. Es una reliquia y un faro. Encierra la verdad de que incluso en un universo regido por leyes físicas estrictas, la belleza puede surgir del desequilibrio y la longevidad puede seguir al caos. Al observarla a lo largo del espectro electromagnético, desde longitudes de onda ópticas hasta ondas de radio, desde el tenue susurro del hidrógeno neutro hasta el ardiente nacimiento de estrellas en el infrarrojo, PGC 54559 no responde con claridad, sino con complejidad en capas.
Nos dice que el cosmos no es un archivo estático de formas, sino una vasta y palpitante expansión de historias aún por escribirse. En la curva de PGC 54559 nos vemos reflejados, doblados por fuerzas invisibles, marcados por encuentros pasados, pero aún coherentes, aún en movimiento, aún brillando. PGC 54559 no está sola en su distorsión. En todo el universo observable, los astrónomos han catalogado docenas, quizás cientos, de galaxias con deformaciones sutiles o severas, cada una con sus propias huellas gravitacionales. Pero pocas son tan visualmente impactantes como esta, cuya curvatura es tan exagerada, tan dramática, que parece esculpida con intención. En galaxias como NGC 4013, vemos deformaciones más modestas, una elegante curva ascendente en el disco exterior, una suave desviación de la simetría. ESO 510 G13 es otro caso más extremo, su disco parece visiblemente dividido, su plano medio torcido como una cinta de luz en un viento cósmico lento. Estas galaxias también cargan el legado de interacciones de marea. Sin embargo, PGC 54559 lleva la distorsión a un nuevo nivel, uno que desafía no solo la morfología, sino la metáfora. Comparada con estas galaxias, PGC 54559 parece menos una desviación y más una evolución, una expresión distinta de lo que las galaxias pueden llegar a ser cuando se dejan llevar por la voluntad de la gravedad, el movimiento y el tiempo. La idea de que las espirales representan las estructuras más ordenadas del cosmos es, en sí misma, una ilusión. Las espirales son inherentemente dinámicas, siempre al borde del desequilibrio. Las deformaciones son las líneas de tensión visibles en este equilibrio, las secuelas de una fuerza que llegó, tiró, y se fue. Los modelos teóricos sugieren que las deformaciones pueden surgir de diversas formas, de interacciones cercanas con galaxias satélite, de acreción de gas con momento angular desalineado, o de los torques inducidos por halos de materia oscura que no son perfectamente simétricos. Cada mecanismo deja diferentes huellas espectrales y estructurales. En PGC 54559, la curvatura dramática no sugiere una acreción lenta, sino un trauma repentino, un sobrevuelo que no destruyó, pero sí retorció. No son solo las estrellas y el gas los que llevan esta marca. Incluso las órbitas de cúmulos globulares, agrupaciones esféricas de estrellas antiguas que orbitan en el halo galáctico, podrían estar perturbadas, trazando trayectorias elípticas o inclinadas alrededor del disco deformado. Estudiar su dinámica podría funcionar como una especie de sismología galáctica, revelando las vibraciones gravitacionales internas que aún recorren el sistema mucho después del impacto inicial. Existe también una especulación inquietante, y si PGC 54559 alguna vez formó parte de un sistema binario galáctico, un dúo de galaxias danzando en un prolongado abrazo gravitacional. En tales sistemas, una de las compañeras puede ser devorada, absorbida o expulsada, mientras que la otra conserva una memoria distorsionada del encuentro. Quizás PGC 54559 sea la sobreviviente de tal drama, su arco, el eco de una antigua compañera, ahora perdida en la oscuridad o la distancia. Desde una perspectiva cosmológica, las galaxias deformadas también podrían ser clave para comprender la distribución y forma de los halos de materia oscura. En simulaciones, las deformaciones suelen correlacionarse con halos triaxiales, aquellos cuya distribución de masa está elongada o aplanada, en lugar de ser esférica. Estas asimetrías en la estructura invisible ejercen torque sobre la materia luminosa, torciendo lentamente el disco hasta su forma curvada. Si este es el caso de PGC 54559, entonces su deformación no es solo un registro de colisiones pasadas, sino una sonda hacia la geometría misma de la materia oscura. Y aún así, la galaxia gira. Con cada rotación, las estrellas dentro de PGC 54559 trazan la herida en movimiento, describiendo arcos que parecerían antinaturales en cualquier otro lugar.
Y sin embargo, este movimiento es estable, predecible. Un tipo de orden ha emergido de la distorsión. A lo largo de cientos de millones de años, la galaxia se ha restabilizado en su nueva y doblada configuración. No es un retorno a su forma original, sino una evolución hacia algo más extraño. Esto refleja una de las verdades más profundas de la astrofísica: las galaxias no son estructuras fijas, son memorias fluidas hechas de estrellas. Si estuviéramos de pie en un planeta que orbita una estrella similar al Sol dentro de PGC 54559, miraríamos al cielo nocturno y veríamos un horizonte no de simetría, sino de arco. Las estrellas se extenderían por el cielo en un plano curvado, y tal vez los astrónomos de ese mundo se harían la misma pregunta. ¿Qué nos ocurrió? ¿Quién tocó nuestras estrellas? Ellos también mirarían al vacío en busca de pistas, y la curvatura sobre ellos sería el mismo eco suave que alcanza nuestros telescopios. PGC 54559 no habla solo a los astrónomos, sino también a los filósofos y poetas del cosmos. Su forma es un recordatorio de que el universo no está hecho de perfección. Está hecho de persistencia. La torsión en su disco es una lección de supervivencia. La galaxia está doblada, no rota. Viva, no extinguida. Y más que nada, todavía está escribiendo su historia. Porque, al final, una galaxia deformada es una galaxia que recuerda. Y en ese recuerdo yace la verdad más extraordinaria de todas, que la gravedad, en toda su brutalidad invisible, también puede ser un artista, esculpiendo galaxias no solo en formas funcionales, sino en símbolos de historia, de consecuencia, de gracia bajo presión. En la curvatura de PGC 54559, vislumbramos las huellas del tiempo no como un continuo suave, sino como una presión, doblando, moldeando, deformando. El tiempo en el universo no es pasivo. Estira estructuras, erosiona simetrías y deja fósiles en el tejido del espacio. La deformación de esta galaxia es una memoria sostenida en tensión. Es el registro visible de algo que ha pasado pero nunca se ha ido del todo, un fantasma gravitacional, impreso en las órbitas de las estrellas. La entropía gobierna esta historia. No solo como decadencia, sino como complejidad que surge desde las condiciones iniciales. En termodinámica, la entropía es la medida del desorden, de las posibilidades, de cómo los sistemas evolucionan de simples a complejos, de suaves a estructurados y luego nuevamente al caos. PGC 54559 se encuentra en ese extraño punto intermedio, una galaxia suspendida entre orden y entropía. Su forma ya no es la espiral prístina de una galaxia joven, ni el campo de escombros caóticos de una muerte galáctica. Es una memoria deformada, lo suficientemente ordenada para perdurar, lo bastante caótica para cambiar. De este modo, PGC 54559 se convierte en una metáfora no solo de la evolución cósmica, sino de la condición humana. Nosotros también somos moldeados por fuerzas que no elegimos, impactos que nos tuercen, manos invisibles que desvían nuestras trayectorias. Orbitamos a través del tiempo con nuestras propias distorsiones, nuestras propias asimetrías, cargando las consecuencias de encuentros lejanos. Nuestras identidades son historias torcidas, igual que las galaxias, formadas por proximidad, por presión, por movimiento en la oscuridad. Una galaxia espiral, en su estado ideal, suele compararse con un mecanismo perfecto, brazos enrollándose en torno a un centro, estrellas rotando en armonía. Pero eso es teoría. En la realidad, las galaxias son desordenadas, complejas, cambiantes. Sus brazos nunca están fijos. Su simetría siempre se rompe, se reforma, baila en respuesta a mareas invisibles. Y quizás es en esa ruptura donde se vuelven más hermosas. PGC 54559 no es ideal. No es prístina. Pero es auténtica, honesta en su deformación, y en esa honestidad, profunda.
Sus brazos no se extienden de manera uniforme. Se estiran como preguntas, en espiral no hacia adentro, sino hacia adelante. Hacia algo inacabado. Hacia un futuro aún no escrito. Cada vuelta de la espiral lleva consigo estrellas, gas, polvo, memoria y potencial. En algún lugar de esos brazos deformados, pueden estar formándose nuevas estrellas. La luz todavía está naciendo en las sombras dobladas del trauma cósmico. Y sin embargo, hay una quietud más profunda en su forma. Una solemnidad. Como si la galaxia misma hubiera aceptado su transformación. No está tratando de volver a lo que era. Se ha convertido en lo que es por proceso, no por accidente. Esta es la simetría secreta de la asimetría, que en el cosmos no hay errores, solo resultados. Y en ese marco, PGC 54559 no es una espiral rota. Es una nueva forma de orden. También hay algo sagrado en su silencio. A diferencia de las supernovas o los cuásares, esta galaxia no grita. No brilla violentamente. Persevera. Guarda su historia no en el brillo, sino en la forma. Recuerda en silencio, y esa memoria silenciosa es su mensaje. Nos dice que algunas verdades no son explosivas, son curvadas. Dobladas. Suavizadas por el tiempo. A menudo miramos las galaxias como datos científicos, masa, velocidad, metalicidad. Pero PGC 54559 desafía esa reducción. Su apariencia misma exige interpretación. No es solo lo que es, sino por qué es, y cómo. Esta galaxia nos pide mirar más profundamente, no solo con instrumentos, sino con intuición. Nos invita a sentir la historia del universo no como algo frío y distante, sino como algo que vive en la forma. En la curvatura. En las cicatrices. Porque las galaxias también cicatrizan. No sanan como los organismos, pero llevan las marcas de todo lo que han enfrentado. Esas marcas no se desvanecen. Se convierten en parte de la estructura. Parte de la identidad. Y en ese sentido, PGC 54559 no es una distorsión. Es un testimonio. Observarla es leer una línea de un libro escrito en lenguaje gravitacional. Una frase curvada a través del cielo. Y al leerla, nos vemos a nosotros mismos, no como observadores separados del cosmos, sino como parte de su misma historia en desarrollo, doblados, pero completos. Torcidos, pero coherentes. Cambiados, pero persistentes. PGC 54559 no es un fracaso estructural. Es la memoria del impacto. La belleza de la imperfección. La arquitectura del tiempo. ¿Qué es una galaxia sino un contenedor de memoria? Cada órbita, cada filamento de polvo, cada remolino de hidrógeno es una memoria en movimiento, un relicto no preservado en la quietud, sino reproducido sin fin en la rotación. PGC 54559, con su columna vertebral torcida, se convierte en un cerebro cósmico, sus brazos deformados como ramas neuronales de una mente universal, almacenando el eco de lo que una vez pasó por allí. No tiene lenguaje, y sin embargo habla. No tiene pensamientos, y sin embargo recuerda. Hay algo profundamente consciente en su forma, no en el sentido biológico, sino en el sentido de que respondió. Fue tocada, y no colapsó, se transformó. Y esa es la esencia de la conciencia, ser afectado, registrar el impacto e integrar el cambio. PGC 54559 no es estática. Está en proceso, en adaptación, en una continua reconfiguración de la forma que se parece mucho a una cognición cósmica. Nos recuerda que la memoria en el universo no está confinada a cerebros ni textos. El universo escribe memoria en la estructura, en brazos espirales y discos torcidos, en nubes ionizadas y líneas magnéticas, en pozos gravitacionales y bucles de tiempo. La memoria es forma.
Es huella. Y así como nuestras mentes llevan las curvaturas de nuestra experiencia en forma emocional y neurológica, galaxias como PGC 54559 llevan las suyas en distribuciones estelares, en curvaturas extendidas a través de años luz. PGC 54559 no solo habla a los astrónomos, sino también a los filósofos y poetas del cosmos. Su forma nos recuerda que el universo no se construye con perfección, sino con persistencia. La torsión en su disco es una lección de supervivencia, la galaxia está doblada, no rota. Viva, no extinguida. Y lo más importante, sigue escribiendo su historia. Porque una galaxia deformada es una galaxia que recuerda. Y en ese recuerdo está la verdad más extraordinaria, que la gravedad, con toda su brutalidad invisible, también puede ser arte. Esculpe formas que no solo funcionan, sino que cuentan historias de impacto, de transformación, de resistencia. La curvatura de PGC 54559 no es colapso, sino memoria. Una huella de tiempo, doblada por encuentros, grabada en las órbitas de las estrellas. La entropía no solo destruye, crea complejidad, belleza. Esta galaxia no cayó de la gracia, ascendió a la singularidad. Como nosotros. También somos deformados por fuerzas invisibles, relaciones, pérdidas, historias. Orbitamos con nuestras propias asimetrías, cargando cicatrices que se convierten en identidad. La galaxia no eligió su forma. No la planeó. Pero la lleva con gracia. Y por eso es inolvidable. PGC 54559 nos enseña que la resiliencia no es resistirse al cambio, sino doblarse sin quebrarse. Integrar el tirón, la presión, el trauma, y seguir girando, brillando, conservando forma. No es perfecta. Es auténtica. Fiel al patrón sagrado del universo, que la estructura nace del cambio. Incluso su silencio es enseñanza. No grita. No explota. Persevera. Su voz es la forma. Su testimonio, la curva. Y en esa curva se codifica un capítulo entero del universo, no traducido, pero legible. Buscamos perfección en la simetría. Pero la verdad profunda del universo es asimétrica, el tiempo fluye en un solo sentido, la materia vence a la antimateria, las galaxias se tuercen. Porque en la torsión, muestran cómo la estructura perdura gracias a la imperfección. Cada espiral es símbolo del tiempo, una concha, una huella dactilar, una galaxia. No son coincidencias, son la geometría del surgir. Y en PGC 54559, esa espiral está torcida. Como si el tiempo mismo se hubiera doblado, no en sentido relativista, sino existencial. Las galaxias no son estatuas. Son historias en movimiento. Y cuando algo pasa cerca, otra galaxia, una onda de materia oscura, el relato cambia. La deformación es una coma en la frase, una curva en la línea, la prueba de que nada evoluciona aislado. Si trazáramos cada estrella, cada nube de gas, encontraríamos un sistema dinámico aún en equilibrio. No el equilibrio del reposo, sino del ritmo. Incluso la asimetría tiene armonía. Incluso la curva tiene música. PGC 54559 no se mide solo en datos. Es una imagen que persiste. Un retrato de lo que significa ser transformado por la cercanía. Sus brazos ya no son simétricos. Pero siguen abiertos. Siguen alcanzando. Como diciendo: he sido cambiado, pero aún estoy aquí. Desde una perspectiva cósmica, esta es la historia de todo. El universo mismo es una espiral deformada. Nacido en fuego, torcido por la gravedad, moldeado por muerte y renacimiento. Nada queda intacto. Todo lo que persiste, lo hace plegando el cambio dentro de su forma. PGC 54559 no es la excepción.
Es la expresión. Y nosotros, breves destellos de conciencia en esta época galáctica, podemos reconocerlo. Porque nosotros también somos espirales. Hechos de átomos forjados en estrellas antiguas. Doblados por el tiempo. Transformados por fuerzas que no siempre entendemos. Pero aún orbitando. Aún brillando. Aún convirtiéndonos. Tal vez por eso PGC 54559 nos conmueve. Porque muestra que sobrevivir también tiene forma. Que las cicatrices pueden ser estructura. Que la asimetría puede ser sagrada. Que no está rota, está viva. No deformada, memorable. No imperfecta, verdadera. Y así la espiral continúa, no en círculos perfectos, sino en arcos imperfectos. No en silencio, sino en el murmullo silencioso de la memoria gravitacional. PGC 54559 gira aún. Y con cada giro, nos recuerda que estar doblado, no es estar roto. Es formar parte de la gran poesía del tiempo. PGC 54559 nos recuerda una ley universal. Nada existe en aislamiento. Ninguna galaxia nace sola. Ningún ser permanece intacto ante lo que pasa cerca. Todo encuentro deja una huella. A veces leve. A veces transformadora. Nosotros también llevamos esas marcas. Las llamamos recuerdos, relaciones, amor, pérdida. Son nuestros campos gravitacionales invisibles. Doblan nuestros caminos. Redibujan nuestras órbitas. Y a veces, como PGC 54559, aprendemos a curvarnos con la fuerza. A girar en una nueva dirección. A encarnar el encuentro. PGC 54559 es una herida cósmica que sanó en forma. No se cerró. No olvidó. Recordó. Y esa memoria se convirtió en arquitectura. Entonces, ¿qué somos nosotros, sino galaxias también? Espirales de pensamiento. Energía heredada. Memoria en movimiento. Distorsionados, sí. Pero luminosos. Inacabados, pero reales. Y como las galaxias, cuanto más estamos torcidos, más visible se vuelve nuestra historia. El cosmos enseña, no con palabras, sino con silencio lleno de estrellas. Que la resiliencia es forma. Que la memoria es movimiento. Que toda cicatriz puede convertirse en luz. Que toda espiral, por más doblada, sigue girando. Honremos la curva. Veamos en PGC 54559 no un error, sino un mensaje. Un espejo del alma del universo. Doblado. Persistente. Vivo. En proceso. Allí, en el vasto silencio, una galaxia gira. No explota. No grita. Solo gira. Con paciencia. Como si esperara ser comprendida no por su presencia, sino por su forma. Y la hemos comprendido. Sus brazos no están rotos, están recordando. Son evidencia de algo que pasó cerca. De un diálogo entre masa y movimiento. Un monumento a la proximidad, a la tensión, a la supervivencia. PGC 54559 nos ofrece una filosofía asombrosa. Que la belleza no necesita perfección. Que el equilibrio no exige simetría. Que la resistencia no es ausencia de presión, sino la capacidad de llevarla consigo. Se ha convertido en una catedral del movimiento. Un santuario de cicatrices. Su asimetría es estructura escrita por el tiempo. Y aún así, PGC 54559 gira. En la quietud entre galaxias. Donde el tiempo se estira por eones. Y la memoria se graba en curvaturas. La galaxia continúa. No borra lo que pasó. No regresa a lo que fue.
lleva su forma como verdad. Y en esa verdad, lo contiene todo. Una declaración silenciosa. No soy un error. Soy una huella. Soy supervivencia hecha forma. Y aún estoy aquí. Su espiral está torcida, pero entera. Sus estrellas giran, no perfectamente, sino con propósito. Su luz ha viajado millones de años. Para contarnos sobre la cercanía, la memoria y la resistencia. Y quizás, sobre nosotros. Porque nosotros también somos galaxias. Cada uno lleva una curva. Cada uno sigue brillando, no a pesar de ella, sino gracias a ella. Ningún camino está intacto. Ninguna órbita sin forma. Ninguna vida sin gravedad. Y sin embargo, nos movemos. Mientras giramos, vivimos. Mientras brillamos, recordamos. Y mientras recordamos, pertenecemos a algo mayor. PGC 54559 no es solo una galaxia. Es un mensaje. Un espejo. Una prueba de que incluso en la distorsión hay armonía. Y que incluso la vasija más torcida de luz sigue siendo luz. Así termina su historia. Y así comienza la nuestra.